La mañana del 7 de junio de 1911, miles de personas se dieron cita en calles y avenidas de la Ciudad de México a la espera de Francisco I. Madero, el líder que había convocado a la revolución, derrocado a Porfirio Díaz y acabado con más de 30 años de dictadura. Llegó por ferrocarril poco después del mediodía. Más de 100,000 personas le aplaudían y muchos gritaban a su paso: «Cuando Madero llegó, hasta la tierra tembló». Y es que unas horas antes, de madrugada, un violento sismo de 7.8 grados había sacudido la capital y otras zonas de la República. A pesar del movimiento telúrico, la gente recuperó el ánimo y salió a recibir al hombre que 5 meses más tarde, después de las elecciones, sería presidente de México. Ajeno al futuro, el pueblo celebraba el triunfo de un caudillo con el que iniciaba una nueva y esperanzadora etapa en la vida de México. Nadie sospechaba que su mandato iba a ser efímero y que sería traicionado. Francisco I. Madero fue uno de los personajes históricos más importantes. Fue el líder indiscutible de la Revolución Mexicana. Es un líder que trata de mover al país políticamente hacia otra posición diferente a la que se vivía con Porfirio Díaz. Primero utiliza la vía electoral y cuando esta no es viable, se va por la vía de las armas a derrocarlo. El valor fundamental estriba en su lucha por la democracia. Esto creo que es algo que nunca le podremos escatimar, al contrario, reconocer porque abrió el camino. Por eso le llamamos el apóstol de la democracia. Alguien que dio su vida para construir un país mejor y que gracias a su iniciativa, gracias a su compromiso, gracias a su valentía, pudo desatarse una gran revolución social que comenzó a transformar para bien la historia de nuestro país. Francisco Ignacio Madero viene al mundo en Parras de la Fuente, Coahuila, en 1873. Madero nace dentro de una familia acomodada, muy acomodada, francamente de altísima posición social y económica. El abuelo, don Evaristo, es un prohombre, dueño de vastísimas y amplias extensiones de tierra, particularmente en la zona de la laguna, y que ha hecho fortuna, y además también colocado de manera favorable en el régimen liberal mexicano al cual siempre defendió, y gozando del aprecio inclusive del propio presidente de la República, Porfirio Díaz. Simplemente hay que decir que es una familia de muchos recursos, que puede darse el lujo de enviarlo a estudiar fuera de México. Y varios años de su vida los pasará en la ciudad de París. La verdadera formación de Madero, más allá del título profesional que pudo haber adquirido, es lo que aprendió en París, pero no en las aulas. Ya desde chico había descubierto en la casa de su papá unas revistas que mantenían un poco secretas, de origen francés, que eran las que producía un pensador de aquel tiempo que tenía fama de haber sido un hombre revolucionario intelectualmente llamado Allan Kardec, el creador de la doctrina espírita. Madero desarrolló una habilidad personal que lo convirtió, allá en París, en médium escribiente. Un hombre capaz de poder concentrarse
de poder abstraer su propio espíritu para entrar en comunicación, como él decía, con el más allá, con los seres que habitan el firmamento, y recibir de ellos mensajes que le van dictando, y él, en un estado de trance, va escribiendo. Inclusive están no solamente publicados los cuadernos espíritas, sino además también se conservan en Palacio Nacional, en el archivo especial del presidente Madero. Allí están, de puño y letra de propio Madero, estas comunicaciones que tenía con el más allá. Y cuando alcance con el paso de los años algo que podría yo denominar atrevidamente una plenitud de conocimiento con los espíritus, de pronto las cosas van a cambiar y sus interlocutores dejarán de ser sus hermanos ya fallecidos y va a aparecer un personaje que él, en esos momentos de trance, cuando está transcribiendo lo que le llega del más allá, firma esos escritos con dos iniciales, BJ, que él mismo identificó como Benito Juárez. Esta doctrina espírita es fundamental para entender a Francisco Ignacio Madero, que repito, no es una doctrina de chifladura ni de magia ni adivinación con bolas, no. Es una doctrina muy racional, de profundo contenido humano y que además está salpicada por algo que a Madero le encantaba, que es la bondad. Con el inicio del siglo XX, también estudió en Estados Unidos en la Universidad de Berkeley. De regreso en México, manejó con éxito los negocios familiares. Sin embargo, abandonó esa tarea atraído por la política. Presidió el Club Democrático de Coahuila y fue articulista de El Demócrata, periódico que causó gran sensación en todo el estado porque le hablaba a los ciudadanos de sus derechos y los invitaba a la lucha electoral. En 1908 escribió La sucesión presidencial en 1910, libro en el que planteaba eliminar la reelección, realizar elecciones libres y limpias y formar partidos políticos. También dijo que estaba dispuesto a ser candidato a la presidencia porque ya era tiempo de que Porfirio Díaz dejara que el pueblo eligiera a sus gobernantes. Inclusive, el propio Madero le ofrece una alternativa. Usted postúlese para presidente y deje que los ciudadanos elijan libremente al vicepresidente. Todos con esta idea de que don Porfirio, ya un hombre mayor, 80 años tenía en ese momento, pues fallecería en cualquier instante. Y entonces ya a partir de su muerte, el vicepresidente, que había sido electo, según lo pensaba Madero, por los ciudadanos, ya gobernaría democráticamente y a partir de ahí en adelante, Madero mismo se lo va a llevar, se lo va a regalar, se va a entrevistar con don Porfirio ni caso le hace. El libro aparece públicamente a principios de 1909 y creo que son dos sus aportes fundamentales. Por un lado, Madero hace un balance del gobierno de Porfirio Díaz, tratando de ver las cosas, los elementos positivos de su gobierno y los negativos, para plantear una nueva posición política frente a este gobierno, que él califica de autoritario. Y una segunda parte en donde hace la propuesta concreta de cómo organizar un partido político para enfrentar en la lucha electoral justamente al gobierno en el poder, ¿no? Entonces, este es como su gran mérito. Y lo que él plantea es una organización partidista desde abajo. Es decir, primero organizar clubes políticos en las ciudades más importantes del país, para de ahí, a través de una convención, poder formar el partido y con eso nombrar candidatos a los puestos electorales. Un poco antes, en marzo de 1908, el periodista canadiense James Creelman había publicado en la revista Pearson's Magazine una entrevista a Porfirio Díaz. En ella decía que al llegar a la presidencia encontró un México entre guerras, dividido y pobre, y que él lo había transformado en un país en paz y en pleno progreso.
y también comentaba que estaba resuelto a dejar el poder en 1910. Don Porfirio declaró que consideraba que México ya estaba apto para la democracia y que vería con gusto la formación de partidos políticos de oposición, y Madero, que es un hombre de buena fe, lo creyó. No se dio cuenta que esto era una especie de engaño. Aunque se piensa que la movilización política de Madero fue una respuesta a la entrevista Díaz-Creelman, al parecer no fue así. No es la entrevista la que lo mueve a él. Madero presenta o plantea su propósito de lanzarse a una campaña política nacional desde 1905. Están las cartas, la correspondencia personal de él, donde está planteando esto. Ahora, la entrevista causa un furor entre personas que querían participar. Madero está representando, es el líder de una generación que no ha tenido acceso al poder, que desea participar, que está buscando esa movilización, se interesaban en la vida política y que encontraron en él un líder que los encauzó, ¿no? Es decir, socialmente hay una movilización, no es Madero solo. Este deseo de él del cambio va a llevar a gente como Zapata a seguirlo en un primer momento, a Francisco Villa a seguirlo, o a gente ilustrada como podría ser Luis Cabrera en ciertos momentos, Abraham González en Chihuahua, en muchos lugares en donde sentían que era una persona que podía encabezarlos. Porfirio Díaz se volvió a postular para la presidencia y el Partido Nacional Antirreeleccionista presentó a Francisco I. Madero como su candidato presidencial para las elecciones de 1910. Él mismo advirtió que si no se respetaba el proceso electoral, estaba dispuesto a levantarse en armas. El tiempo le daría la razón. En plena campaña, fue detenido y encarcelado en San Luis Potosí. Así Díaz se reelegía nuevamente. Pero Madero huyó a Estados Unidos y en San Antonio escribió El Plan de San Luis, que desconocía la reelección, convocaba a nuevos comicios y llamaba al pueblo mexicano a levantarse en armas el 20 de noviembre para acabar con la dictadura. Se desató entonces la insurrección masiva y popular, sobre todo rural, que triunfó política y militarmente. Después de la toma de Ciudad Juárez en Chihuahua, el dictador aceptó que sus representantes firmaran los tratados del mismo nombre, renunció a la presidencia y se exilió en Francia. Francisco León de la Barra, secretario de Relaciones Exteriores, quedó como presidente interino. Madero fue presidente de la República después de haber sido el líder indiscutible de una revolución popular triunfante que obligó a Porfirio Díaz a renunciar y en donde negoció el establecimiento de un gobierno provisional que duró 6 meses. En esos 6 meses se convocó a elecciones para los poderes federales. Madero se presentó como el candidato más fuerte, era sin duda el personaje político más popular, más carismático, con mayor presencia y respaldo popular. Y cuando se realizaron las elecciones, Madero no tuvo ningún problema en ganar el proceso electoral, por lo que tomó posesión el 6 de noviembre de 1911 como presidente constitucional de la República, electo por el voto mayoritario de los ciudadanos mexicanos. José María Pino Suárez, su correligionario, fue a su vez electo como vicepresidente. El triunfo maderista pareciera sorprendente porque en solo 6 meses logró acabar con un régimen que llevaba ya 30 años en el poder, y esto solo se explica por el enorme resentimiento por los agravios, por las injusticias, por la pobreza, por la marginación,
por la exclusión de la que era objeto la mayoría de la sociedad mexicana. De no haber estado tan desarrollado este sentimiento de hartazgo en una mayoría de la población mexicana, no hubiera sido posible derrotar al gobierno y al ejército de Porfirio Díaz en tan poco tiempo. A pesar de su gran popularidad, Madero iba a enfrentar muy graves adversidades. Un gobierno corto en realidad, tomó posesión Madero en noviembre de 1911 y va a terminar en el mes de febrero de 1913 con el acontecimiento que todos conocemos como la Decena Trágica. En mi opinión, Madero era un hombre muy conciliador. En el momento que él llega a la presidencia, pretende ser presidente de todos los mexicanos y trata de conciliar los diferentes intereses, y esto no deja conforme a casi nadie. Los conservadores están inconformes por los cambios y los revolucionarios les parecen insuficientes esos cambios. Entonces hay esta gestación de diferentes movimientos. Además, en los tratados de Ciudad Juárez que Madero había firmado, no se establecía ninguna reforma social de las que había propuesto. Madero incluso sostuvo, casi sin cambios, la organización del gobierno porfirista y respaldó que los conflictos por tierras fueran resueltos en los tribunales. Esto provocó algunos brotes de violencia en el campo y a la postre la separación de Emiliano Zapata. Emiliano Zapata se levantó en armas con el plan de Ayala, en donde llamaba a Madero traidor y hacía una convocatoria al pueblo de México a derrocarlo por haber traicionado los principios que él mismo sostenía. No solo fue la rebelión zapatista la única que tuvo que enfrentar el gobierno de Madero, hubo otra rebelión incluso de mucho mayor poderío militar, la que encabezó Pascual Orozco en marzo de 1912. Esta rebelión tuvo un enorme respaldo de muchos de los revolucionarios maderistas que habían acompañado a Madero un año antes, durante la lucha contra Porfirio Díaz, y puso en jaque al gobierno de la República. Para combatir las rebeliones, Madero necesitaba un ejército fuerte. Tuvo que recurrir al ejército federal, que era en su mayoría de cuadros dirigentes un ejército porfirista, porque Madero les había perdonado la vida y había dejado que permaneciera esa institución armada. Y como no le tenía confianza a los revolucionarios que lo habían acompañado durante la lucha armada, y por eso los había licenciado y los había mandado de regreso a sus casas, no tenía a quién recurrir. Por eso es que tuvo que hacer del ejército federal el instrumento para acabar tanto con la rebelión de Emiliano Zapata como con la rebelión de Pascual Orozco. A Madero le costó mucho derrotar la rebelión de Orozco y no logró superar la de Zapata. Durante todo el gobierno de Madero, Emiliano Zapata siguió levantado en armas y se convirtió en una amenaza y en el principal problema político para el gobierno maderista. Además de estas dos rebeliones populares contra Madero, también enfrentó dos golpes militares hechos por algunos de los personajes centrales del viejo ejército porfirista, el general Bernardo Reyes y el general Félix Díaz, que era además sobrino de Porfirio Díaz. Entonces, con estas cuatro insurrecciones, a Madero le quedó muy poco tiempo para poder cumplir su programa de gobierno, porque además desde las primeras semanas estallaron una multitud de huelgas obreras y prácticamente ocurrió una huelga nacional textil, que era la industria más importante del México de esa época, y en donde estaban los trabajadores mejor organizados, más politizados y más radicales de esa etapa. Y pues esto y las demandas de tierra de muchos campesinos que habían sido revolucionarios maderistas y que exigían la recuperación de sus tierras, fueron convirtiendo el gobierno de Madero en un experimento en donde la buena voluntad de Madero y su compromiso con la democracia no fueron suficientes
para poder sacar adelante un programa de gobierno como él hubiera querido hacerlo. Y eso fue minando las bases de la enorme popularidad y de la base social que tenía Francisco I. Madero, lo fueron debilitando. En forma paralela a las insurrecciones armadas, también fue embestido por la prensa con artículos y caricaturas políticas desfavorables. Durante el gobierno del presidente Madero, por primera vez en México después de mucho tiempo, hubo absoluta y plena libertad de prensa. Esto es fundamental porque los periódicos mexicanos de aquel tiempo estaban acostumbrados a la dádiva y control que el gobierno porfirista ejercía sobre ellos. Les daban dinero, pero los controlaban. Y de pronto el presidente Madero decidió, pues, no participar en eso, sino al contrario, permitir la libertad de expresión. Y el reclamo por perder las prebendas que tenían va a ser demoledor. Se convirtieron en opositores furibundos de Francisco I. Madero, y a través de sus páginas, de sus caricaturas, que fueron caricaturas feroces contra Madero, fueron preparando el terreno para un quinto golpe militar que finalmente estalló el 9 de febrero de 1913, cuando dio inicio la conocida como Decena Trágica. El golpe de Estado que sufrió Madero a partir del 9 de febrero de 1913 va a culminar 15 días después con su asesinato a traición. El grupo tras este golpe, muchos de ellos porfiristas, planeó todo meses atrás con el apoyo del embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson. La muerte de Madero fue trágica. El golpe militar que estalló el 9 de febrero fue rápidamente sofocado. El líder de esa insurrección fue el general Bernardo Reyes, quien había sido liberado de prisión en la madrugada de ese día, al igual que Félix Díaz. Y sin embargo, cuando intentaron tomar Palacio Nacional, fueron rechazados por uno de los pocos generales que permanecieron fieles a Madero, que los enfrentó y los desarmó, y en esa acción cayó muerto Bernardo Reyes, que era el líder de la rebelión. Ante eso, los sublevados se refugiaron en la Plaza de la Ciudadela, que era la principal fortaleza del Ejército Federal. Era en donde estaban las armas importantes, las balas y los cañones y las metralletas y los fusiles y la pólvora, sino era una fortaleza militar. El edificio de la Ciudadela, los sublevados se atrincheraron ahí y desde ahí comenzaron a bombardear a la Ciudad de México en distintas direcciones, no solo para tratar de enfrentar a los que defendían al gobierno de Madero, sino sobre todo para sembrar el terror en la población civil. Madero lo que no puede lograr es integrar al ejército revolucionario con el ejército federal. Incluso este es un levantamiento, es un evidente golpe militar el que se organiza, en donde el ejército se divide, una parte queda del lado de él y otra parte se subleva. Entonces este es un problema que pues no ve venir. Madero encargó a Victoriano Huerta la defensa de la capital. Si les hubieran cortado todos los suministros de víveres, los hubieran aislado y hubieran tenido que rendirse por hambre y por sed. En lugar de hacer eso, Victoriano Huerta entró en comunicación con Félix Díaz y, contando con el apoyo del embajador estadounidense Henry Lane Wilson, entre los tres, entre Huerta, Félix Díaz y Lane Wilson, tramaron un golpe militar, un nuevo golpe militar, que esta vez fue encabezado por Victoriano Huerta y fue quien obligó a Madero a renunciar. Le exigió a punta de pistola que entregara su renuncia, con la promesa de que le iban a permitir escapar con vida a él, a Pino Suárez, a las familias de los dos y a sus amigos,
a La Habana, Cuba, y traicionando su palabra, en cuanto Madero entregó la renuncia firmada, se le llevó al Congreso de la República para hacerle saber la renuncia del primer mandatario, y casi inmediatamente Huerta dio la orden de que se asesinara a Madero y a Pino Suárez, y pues los dos cayeron acribillados a traición en las afueras de la penitenciaría de Lecumberri de la Ciudad de México. Que sabiendo lo que decía la propia Constitución, de que a falta del presidente de la República lo supe el vicepresidente, prefirió que José María Pino Suárez estuviese con él todo el tiempo. En ningún momento pensó, con la evidente falta de sagacidad política, que en esos momentos de problema la mayor tontería que podían hacer era estar juntos Madero y Pino Suárez. México y la Revolución Mexicana habrían seguido otro rumbo si Madero le hubiera ordenado a Pino Suárez: ¿se va usted a su casa en Villahermosa o se va usted a Querétaro o donde fuera? No hubiera podido asumir el poder Victoriano Huerta. Entonces es un presidente constitucional que no solamente es derrocado, sino que es asesinado. A mí me parece que eso es un grado de violencia sumamente extremo que marca al país y que lleva a que mucha gente no quiera repetir la experiencia maderista. Madero ha pasado a la historia de manera merecida como el mártir de la democracia. Yo creo que en Madero se representa más que nadie el compromiso con hacer de México un país democrático, un país de leyes, un país de instituciones, un país en donde los ciudadanos eligen libremente a sus gobernantes y los gobernantes tienen un compromiso siempre con sus electores. Es un proyecto, un sueño que le costó la vida a Madero y que para materializarse, para hacerse realidad, pues tuvieron que pasar casi 100 años después de su asesinato para que finalmente ese sueño maderista apenas se esté convirtiendo en realidad, porque la democracia mexicana es una democracia todavía muy joven, es una democracia que no está consolidada. Hay instituciones que todavía no están consolidadas y también varios de los partidos políticos que tenemos no son partidos representativos. Y también pues hace falta una mayor conciencia y participación ciudadana, pero de que hemos avanzado y de que ese sueño por el que Madero dio su vida se ha venido convirtiendo en realidad, poco a poco, paulatinamente, pues yo creo que también eso es indiscutible. En pleno siglo XXI, 112 años después del lanzamiento del Plan de San Luis, a Victoriano Huerta se le califica como un traidor y a Francisco I. Madero se le recuerda como el apóstol de la democracia, como el más importante ideólogo y líder indiscutible del génesis de la Revolución Mexicana.